Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a la última hora, pendientes del Consejo Europeo Extraordinario. Escuchaban a Kaja Kallas, a Ursula von der Leyen, a Olaf Scholz. Pedro Sánchez alerta en Europa ante los planes de Donald Trump, que está minando la confianza en la OTAN. Enseguida les contamos la jugada con Volodymyr Zelensky hablando con la oposición para celebrar elecciones, y también la respuesta tajante por parte de Rusia. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, reprendía a Emmanuel Macron por su retórica nuclear. Dice que es una amenaza para Rusia. Por cierto, también decía que no van a permitir tropas europeas de paz, tropas de la OTAN en su territorio. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero empezamos hablando del presidente de Estados Unidos. Donald Trump tiene una jugada secreta con Zelensky. Según Político, 4 altos cargos cercanos del presidente de Estados Unidos han mantenido conversaciones secretas con algunos de los principales opositores políticos a Volodymyr Zelensky, mientras Washington acerca posiciones con Moscú para intentar relevar al presidente ucraniano de su cargo. Los aliados de Trump mantuvieron conversaciones con la líder de la oposición ucraniana, Yulia Tymoshenko. Es primera ministra con altos cargos en el partido de Petro Poroshenko, el predecesor inmediato de Zelensky como presidente. Es lo que apuntaban 3 parlamentarios ucranianos y un experto republicano estadounidense en política exterior. Según el medio Político, las conversaciones se centraron en la opción de celebrar unas elecciones presidenciales inminentes en Ucrania, ya que Zelensky, que comenzó su mandato en 2019, continúa en el poder, amparado por la ley marcial recogida en la Constitución, sin haber celebrado elecciones. Los detractores de la celebración de estos comicios, entre ellos el presidente ucraniano, dicen que podrían ser caóticos y poco fiables por los miles de votantes sirviendo en el frente o viviendo en el extranjero, o por una posible interferencia de Rusia. Les contamos además que Estados Unidos ha pausado el intercambio de inteligencia con Ucrania. Es lo que apunta este miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe, aumentando la presión sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que coopere con el presidente estadounidense Donald Trump en la convocatoria de conversaciones de paz con Rusia. La suspensión, que podría costar vidas al afectar la capacidad de Ucrania de defenderse de los ataques con misiles rusos, ha seguido a una suspensión esta semana de la ayuda militar estadounidense. Aquí subraya la voluntad de Trump de jugar duro con un aliado, mientras pasa a una postura más conciliadora con Moscú, después del fuerte apoyo que Estados Unidos había brindado anteriormente a Ucrania. La presión parece haber funcionado este martes, cuando Trump recibió una carta de Zelensky en la que el líder ucraniano decía que estaba dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones. Decía Rezke: creo que en el frente militar y en el frente de inteligencia la pausa desaparecerá. Creo que trabajaremos hombro con hombro con Ucrania para contrarrestar la agresión que hay allí, pero para poner al mundo en un lugar mejor para que estas negociaciones de paz avancen. También miramos a los planes de Trump con la OTAN. La desconfianza entre los países de la alianza es cada vez mayor a la hora de compartir información de inteligencia, a medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta mejorar las relaciones bilaterales con Rusia. Es lo que informa este jueves Político, citando a fuentes familiarizadas con la situación. Desde hace tiempo existen tensiones en el intercambio de información confidencial que surgieron por la desconfianza entre los miembros originales del bloque y además los llegados tras la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, estas posturas han empeorado debido a la postura poco fiable de Hungría y Eslovaquia, es lo que afirman 8 funcionarios actuales y antiguos de la OTAN y de seguridad. Sin embargo, el giro de Estados Unidos hacia Rusia bajo la administración Trump está sacudiendo el núcleo de la alianza, llevando a los países a preguntarse sobre el peligro de compartir inteligencia con Washington. Es lo que señalaron 5 fuentes. En este sentido, la desconfianza hacia Estados Unidos aumentó esta semana tras la decisión del inquilino de la Casa Blanca de suspender el intercambio de inteligencia con Kiev. Decían además literalmente muchos rumores en los pasillos de la OTAN sobre el futuro del intercambio de inteligencia dentro de la alianza. Es lo que apunta la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN durante el gobierno de Joe Biden. También ha manifestado que escucha preocupaciones de los aliados sobre si Washington continuará compartiendo información secreta con el bloque.
Les contamos además que varios aliados de Estados Unidos están sopesando devolverle el golpe a Donald Trump. Consideran reducir la cantidad de inteligencia que comparten con Washington después de lo que afirman es el enfoque conciliador de la administración Trump hacia Rusia. Es lo que informa NBC este jueves, citando a 4 fuentes con conocimiento directo de las discusiones. Según el informe, los aliados que están considerando cómo alterar los actuales protocolos de intercambio de inteligencia con Washington incluyen a Israel, Arabia Saudita y miembros de la inteligencia Five Eyes. Según se informa, las agencias de inteligencia extranjeras están considerando la medida para abordar las preocupaciones sobre la protección de activos extranjeros cuyas identidades podrían revelarse involuntariamente. El informe sigue a la confirmación por parte del director de la CIA de Estados Unidos de que Washington decidió pausar el intercambio de inteligencia con Ucrania, lo que llevó a Francia a ofrecer a Kiev sus propias capacidades de inteligencia. También miramos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ha reconocido que la guerra en Ucrania era una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Ha admitido que el conflicto en Ucrania es una guerra proxy entre 2 potencias nucleares. Decía francamente, es una guerra proxy entre potencias nucleares. Estados Unidos, que ayuda a Ucrania, y Rusia. Y esto debe llegar a su fin, es lo que afirmaba este miércoles en una entrevista a Fox News. Asimismo, también ha señalado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ve la crisis ucraniana como un conflicto prolongado y estancado. La administración Trump ha expresado en varias ocasiones su deseo de poner fin al conflicto en Ucrania. En particular, el mandatario destacó este martes durante su discurso ante el Congreso que Washington simultáneamente mantuvo conversaciones serias con Moscú y recibió señales claras de que las autoridades rusas están preparadas para la paz. Les contamos además que Estados Unidos planea imponer aranceles a las importaciones que lleguen en barcos fabricados en China y ofrecer créditos fiscales para resucitar la construcción naval nacional y reducir el control de China sobre la industria mundial del transporte marítimo, valorada en 150.000 millones de dólares. Es lo que muestra un documento de la Casa Blanca visto por Reuters. El presidente Trump está redactando una orden ejecutiva que también establecería un fondo fiduciario de seguridad marítima como fuente de financiamiento dedicada, creando incentivos para la construcción naval mediante el uso de créditos fiscales, subvenciones y préstamos. Es lo que apunta un borrador de hoja informativa del plan de 18 puntos. La Casa Blanca está creando una oficina en el Consejo de Seguridad Nacional para liderar un esfuerzo de todo el gobierno para fortalecer la base industrial marítima. Además, el presidente de Estados Unidos ha amenazado este miércoles al movimiento de resistencia islámica de Hamás con enviar al gobierno de Israel todo lo que necesita si no libera a todos los rehenes retenidos en la franja de Gaza inmediatamente. Decía, enviaré a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. Ni un solo miembro de Hamás estará a salvo si no hacéis lo que os digo. Decía, acabo de reunirme con antiguos rehenes cuyas vidas habéis destruido. Esta es la última advertencia, es lo que subrayaba en un mensaje publicado en Truth Social. En este sentido, ha afirmado que el grupo islamista puede elegir liberar a todos los rehenes ahora, no más tarde, y devolver todos los cuerpos de las personas que han asesinado, o todo habrá terminado para vosotros. Decía, solo personas enfermas y retorcidas conservan los cuerpos. Les contamos ahora que un helicóptero Black Hawk utilizado por el ejército de Estados Unidos se estrelló en Honduras cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia por precaución el 5 de marzo, es lo que apunta el medio de noticias Interesting Engineering. El ejército de Estados Unidos dijo que los pilotos que volaban un helicóptero UH-60 Black Hawk realizaron un aterrizaje de emergencia por precaución aproximadamente a 5 millas del este de la base aérea Sotocano a las 9:34. Decía que los 5 miembros de la tripulación fueron evaluados por personal médico y no se reportaron lesiones significativas. La tripulación estaba realizando un entrenamiento de rutina en la zona. Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del incidente, es lo que apunta el ejército. Tras el incidente, los servicios médicos de emergencia, los bomberos y el personal de la Fuerza Aérea acudieron a prestar asistencia. Aunque ningún miembro del personal sufrió lesiones graves, un funcionario no identificado del ejército de Estados Unidos dijo al medio que el helicóptero sufrió daños importantes durante el aterrizaje. Importante también la respuesta de Rusia a Emmanuel Macron. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, pone las cartas sobre la mesa. Dice que las amenazas nucleares de Emmanuel Macron son una amenaza para Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso ha advertido este jueves que la retórica nuclear del presidente francés Emmanuel Macron amenaza a Rusia. El Kremlin también ha condenado el reciente discurso de Macron como extremadamente confrontativo, argumentando que señala la intención de Francia de continuar la guerra en Ucrania en lugar de buscar
la paz. Este es el mensaje de Rusia de Sergei Lavrov tras las amenazas nucleares de Emmanuel Macron. Правда, теперь не упоминается задача нанесения стратегического поражения Российской Федерации. Макрон, как я понимаю, вчера вот в своем этом таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От стратегического поражения России до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы. Las declaraciones de Lavrov se producen un día después de que el presidente francés declarara que el gobierno está considerando proteger a los aliados europeos con su arsenal nuclear. Decía Macron, he decidido abrir el debate estratégico sobre la protección mediante la disuasión de nuestros aliados en el continente europeo, es lo que apuntaba en una transmisión en vivo. Lavrov, que además rechazaba este jueves la idea de desplegar tropas europeas en Ucrania, decía: no vemos margen para el compromiso, la discusión se está llevando a cabo con un propósito abiertamente hostil, es lo que afirmaba en una rueda de prensa. Dice que las tropas en Ucrania serían una guerra directa. Escuchamos el mensaje de Sergei Lavrov, como decimos, apuntando a que esto sería inaceptable. En este sentido, el canciller ruso advertía que Moscú percibiría un contingente militar de la Unión Europea en Ucrania como un despliegue de tropas de la OTAN. En ese caso, decía, ya no se trataría de una guerra híbrida, sino de una participación directa de la OTAN en el conflicto con Rusia, es lo que resaltaba Sergei Lavrov. También miramos a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmaba este jueves que el plan de alto el fuego propuesto por Francia y Reino Unido es un intento de lograr un respiro a cualquier precio y evitar el colapso del frente. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la propuesta incluye un alto el fuego de un mes en el aire, en el mar y en la infraestructura energética, pero no en las líneas del frente. Es necesario llegar, decía Zaharova, a acuerdos firmes para llegar a una solución definitiva. Sin todo esto, cualquier tregua o reagrupamiento es absolutamente inaceptable, ya que conduciría exactamente al resultado opuesto. Es lo que insistía Zaharova en RIA Novosti. También ha reiterado que Rusia no aceptará tropas de paz extranjeras en territorio ucraniano. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha nombrado este jueves a Alexander Darchiyev como nuevo embajador ruso en Estados Unidos, un puesto que estaba vacante desde octubre de 2022, después del acuerdo alcanzado por ambos países durante un encuentro celebrado la semana pasada en la ciudad turca de Estambul, en medio del acercamiento mutuo desde que Donald Trump regresara a la Casa Blanca hace ya un par de meses. Nombrar a Alexander Nikitich como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en Estados Unidos y observador permanente de la Federación Rusa ante la Organización de los Estados Americanos en Washington. Esto es lo que recoge un decreto afirmado por el mandatario y publicado en el portal de información legal en Rusia. También miramos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido a Emmanuel Macron el discurso pronunciado anoche por el presidente francés en el que insistía en la urgencia de que Europa dependa de sí misma para defenderse de amenazas como Rusia. Decía: estoy agradecido a Macron por su visión clara y sus esfuerzos conjuntos para lograr la paz. Es lo que escribía en X el ucraniano, que agregó que la paz debe ser real, no simplemente una palabra. Zelensky remachó que no puede significar la capitulación o el colapso de Ucrania. En su discurso de anoche, Macron también declaró abierto el debate sobre la opción de extender a sus aliados el paraguas nuclear que ofrece a Francia, su armamento nuclear. Decía: apreciamos profundamente el liderazgo y los esfuerzos de todos los que apoyan a Ucrania y refuerzan las capacidades defensivas de Europa. El presidente de Ucrania, que además ha agradecido a todos los líderes europeos por el apoyo desde el principio de la guerra y en las semanas pasadas a su llegada a la cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea. Decía: son señales de que no estamos solos y no solo lo vemos, sino que lo sentimos. Es lo que agregaba en una breve declaración junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Zelensky da las gracias a Europa. Escuchamos.
Sin embargo, el giro de Estados Unidos hacia Rusia bajo la administración Trump está sacudiendo el núcleo de la alianza, llevando a los países a preguntarse sobre el peligro de compartir inteligencia con Washington. Es lo que señalaron 5 fuentes. La desconfianza hacia Estados Unidos aumentó este fin de semana tras la decisión del inquilino de la Casa Blanca de suspender el intercambio de inteligencia con Kiev. Por su parte, el ejército de Ucrania dijo este jueves que Rusia lanzó 2 misiles balísticos y 112 drones para atacar el país durante la noche. La Fuerza Aérea dijo que derribó 68 drones y que otros 43 no alcanzaron sus objetivos, posiblemente debido a contramedidas electrónicas. Los drones rusos han atacado infraestructuras energéticas en la región de Odesa, en el sur del país, durante un ataque masivo nocturno. Es lo que informaba este jueves su gobernador, que ha dicho que 2 personas han resultado heridas. También pendientes de Europa, mirando a este Consejo Europeo Extraordinario, declaraciones de von der Leyen, de Kaja Kallas, mensajes también por parte de los principales líderes europeos. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. El desarrollo del segundo mandato de Trump será uno de los indicadores clave de los mercados, no solo a corto plazo, sino en los próximos 4 años. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en ese primer trimestre del 2025. En primer lugar, la vuelta de Trump previsiblemente implicará aranceles, recortes de impuestos y menos regulación, lo cual debería seguir favoreciendo al crecimiento económico de Estados Unidos. No obstante, esta narrativa ya se encuentra en gran medida descontada en las valoraciones y eso reduce su potencial de subidas. En segundo lugar, será clave dónde se situarán los tipos de interés también en Estados Unidos al final de este ciclo. Es probable que los aranceles de Trump o el aumento que previsiblemente provocará en el déficit presupuestario aumente la inflación, lo cual justificaría una tasa terminal superior al 3,5% que descuenta actualmente el mercado. Por último, aparte de por la renta variable norteamericana, tenemos preferencia también por la japonesa. En cuanto a la renta fija, pensamos que el mercado es más favorable a Europa en deuda pública y en crédito apostamos por las duraciones más cortas, tanto para las emisiones de investment grade como high yield. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo.
Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, con el foco puesto en el Consejo Europeo Extraordinario, pero también mirando los datos macroeconómicos. En los próximos minutos, reunión del Banco Central Europeo, especial enseguida Negocios Televisión, pero miramos también a Estados Unidos con los datos de Challenger, los despidos reales de Estados Unidos. En febrero, los recortes de empleo en Estados Unidos se han situado en 172.017. Este es el nivel más alto desde julio de 2020, prácticamente de los últimos 5 años, es lo que informa Challenger Gray and Christmas. En su informe publicado este jueves, la cifra ha aumentado un 246% intermensual y un 103,2% interanual. La mayoría de ellos se anunciaron en puestos gubernamentales, seguidos por el comercio minorista y la tecnología. Challenger señaló que la intención del gobierno de reducir aún más el empleo en las agencias federales está actualmente bloqueada en los tribunales y pendientes de resolución. Las empresas privadas anunciaron planes para eliminar miles de puestos de trabajo el mes pasado, en particular en los sectores minorista y tecnológico. Dice el informe que con el impacto de las medidas de Doge, así como los contratos gubernamentales cancelados, el temor a las guerras comerciales y las quiebras, los recortes de empleo se dispararon en febrero. Trump y Elon Musk también sacan la tijera, la motosierra en Estados Unidos. La cifra de despidos aumenta un 246% intermensual, 103,2% interanual. Miramos ahora a Europa. Declaraciones por parte de Ursula von der Leyen en esta cumbre de emergencia en Bruselas. Decía, este es un momento existencial para Europa y Ucrania es parte de nuestra familia europea. Es lo que apunta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje a los periodistas en pie junto al presidente Volodymyr Zelensky y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Ambos líderes europeos han querido escenificar así el respaldo a Ucrania apenas una semana después del encontronazo público que vivió con Donald Trump en el despacho Oval el pasado viernes, al que ha seguido la suspensión de la ayuda militar y de inteligencia. Von der Leyen habla de una amenaza sobre Europa. También dice que es un momento crucial para Ucrania. Habla de un peligro existencial. Escuchen a von der Leyen. Together. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger. And therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. Rearm Europe plan provides... Von der Leyen decía que Europa enfrenta un peligro existencial y por lo tanto tiene que poder protegerse, defenderse. Dice ya que tenemos que poner a Ucrania en una posición para protegerse y empujar por una paz duradera y justa. Es lo que apuntaba en una breve intervención previa a la cumbre internacional de Bruselas, en la que los 27 debaten el futuro de Ucrania y de la defensa europea. También miramos a Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Ha dicho a la prensa este jueves, a su llegada a la cumbre de emergencia del Consejo Europeo en Bruselas, que se estaban considerando todas las opciones para financiar las iniciativas de defensa del bloque. Kallas advierte, dice que la guerra está en Europa, es una cuestión de paz y de seguridad. Escuchamos a Kaja Kallas. Europe, and this is a question of in Europe, and this is a question of really peace and security in Europe. We need to be counted in when it comes to any kind of deals, when it comes to really ending the war and achieving a long-term peace. We know what is at stake here, and we also have on our side something to bring to the table. These discussions are ongoing. The implementation of any kind of deal, Europeans need to... Decía, en primer lugar, vamos a hablar de nuestra defensa y de lo que podemos hacer para mejorarla. Todas las opciones están sobre la mesa en lo que refiere a la financiación de defensa, desde subvenciones hasta la resignación de los fondos de cohesión y los cambios en las normas fiscales. Decía que realmente necesitamos invertir más en defensa. Ha expresado además su aspiración de lograr un consenso político para ayudar a Ucrania, para que el país sea capaz de poner fin a esta guerra en sus términos.
Miramos ahora a Turquía, donde el Ministerio de Defensa ha declarado que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania si es necesario para garantizar la paz. Decía, la cuestión de la participación de la misión se evaluará con todas las partes interesadas si se considera necesaria para establecer la estabilidad y la paz regionales, es lo que afirma el comunicado. Dice además que tras los recientes acontecimientos es imposible garantizar la seguridad europea sin nuestro país, es lo que insiste el Ministerio de Defensa turco. Añade que como miembro de la OTAN y de la OSCE, Turquía es parte integral de la arquitectura de seguridad europea con su industria de defensa desarrollada, su importante papel en la resolución de las crisis regionales y un poderoso ejército. También miramos a Polonia. El primer ministro polaco Donald Tusk habla del encontronazo de Zelensky con Donald Trump, de la posición de Europa en este conflicto en Ucrania, y asegura a su llegada a la cumbre en Bruselas que Europa en su conjunto es capaz de ganar cualquier conflicto con Rusia. Además, ha manifestado que la primera acción que debe tomar la Unión Europea es asegurar por completo su frontera. Dice, eso sí, que la prioridad de Europa es mantener la alianza con Estados Unidos. Escuchamos a Donald Tusk. Za własne bezpieczeństwo nie oznacza, żeby lekceważyć tę potrzebę jak najściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj Ameryka jest trochę bardziej wymagającym, trudniejszym partnerem, ale my, zbrojąc się, de facto powinniśmy wpłynąć na polepszenie relacji transatlantyckich. Utrzymanie NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi musi być także naszym absolutnym priorytetem. Nawet jeśli druga strona nie zawsze daje. Dice Tusk que Europa debe estar a la altura del nuevo desafío de la nueva carrera armamentista. Además, también ha manifestado que Europa se rearmará de manera más efectiva, rápida e inteligente. Se ha referido a la tensión entre Europa y Estados Unidos y expresa que el país norteamericano se ha convertido en un socio más demandante, pero insiste en que la alianza con Estados Unidos debe ser una prioridad absoluta. Y en medio de esta reunión en Bruselas vamos a ver al líder que está convocando las reuniones de emergencia, el que está tirando de Europa sobre su posición en Ucrania. Escuchamos a Keir Starmer. Because, as you will know, security and defence of our country, of Europe, of Ukraine is absolutely upper mind in the world at the moment. And it's really important that we always remember that there's always the front line, our armed forces, of which we're really proud and do an incredible job, but they wouldn't be able to do their job if they didn't have you proudly supporting what they're doing. So I hope you feel a real sense of pride in the work that you are doing, because you are serving your country, because without what you're doing, we wouldn't be able to do what's necessary to keep our country safe and secure. So thank you for that. You may have seen that last week we announced the highest sustained increase in defence spending since the Cold War, and that means that defence spending is going to come on track by 2027, and then a sustained year-on-year increase. And I want that to be something which is really significant towards the defence and security of our country, much needed at the moment, but I also want it to be measured in jobs and businesses and skills in this country and in places like this, because this is a real obligation and duty. The first duty of the Prime Minister is to keep the country safe, and I take that duty really seriously, but it's also a great opportunity, because this is going to require more of the skills and talents that you have as we go forward. So thank you for what you are doing. Feel proud of what you're doing, because I do, and you should. But also, we're going to be calling on you to step up as we all step up going into the next stage of our history. So thank you so much for having me here. Thank you so much for showing me what you're doing. It's great to see the ferry here. I think the first one in 60 years. And I can't believe that it's going to be ready for probably early next year, did you say? To be going out and to just come and get a sense of it, of the scale and the skill of what you're doing is really, really incredible. Thank you very much for that. I'm now going to take some questions. Please exercise your right to ask me questions. This isn't a great privilege that I'm affording you. I'm your Prime Minister. I'm here to serve you. You're entitled to tell me what you think. And I want you to do that, because we're here as a government to serve you, and that means your views matter to me. We've got Ali McGovern here, who's the Minister for Employment, and also the local constituency MP. So in addition to any questions you've got for me, if you've got any issues beyond that, or about
the constituency. Ali is going to be here to take those questions as well. So please, if we've got anybody who wants to kick... And by the way, ask me about what you're doing here, ask me about defence, but ask me about something else if you want. You're perfectly entitled to ask me anything you like, so please do. Apart from football, I'm a big Arsenal supporter, Ali is a big Liverpool supporter. What was it last night? 27 shots, Paris Saint-Germain, and then 2 from Liverpool. Fantastic goalkeeping and a very, very good result if you're a Liverpool fan. But as an Arsenal fan, there's a bit of rivalry going on in relation to this. But who wants to crack in first? Got one? Yep. Please. Hi, Keir. Thanks for coming to see us today. My question is, Camel Aid is proud to employ a lot of females in this industry. So we're wondering what the government's plans are to sort of reinforce that and make sure more females will work in this industry going forward. Yeah, well, I mean, there's a lot of women in the workforce here, I can see just by looking around. And I think that reinforces the point that I would make, which is these are jobs where we should encourage women to come and work, and where we should have aspiration for everybody to come and work. And I think, in a sense, my words are important on this, but what you're doing is equally important on this. And I hope that all of you are able to spend at least some time going into schools.